¿Qué tal? Mi nombre es Paola Ricaurte, soy investigadora asociada del Tecnológico de Monterrey y fellow del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Agradezco mucho la invitación a participar en este encuentro. Quería solamente presentarles como un marco general de reflexión en torno al tema de las pedagogías emergentes, a partir también de las experiencias que hemos tenido. Para mí, el punto de partida es la complejidad social, los desafíos que afrontamos como sociedad y que demandan transformaciones de los procesos de aprendizaje y de la manera en que concebimos la educación y las propias instituciones educativas. Y por supuesto todos los procesos que están involucrados. Creo que como latinoamericanos nuestra postura debe ser profundamente crítica frente a no solamente nuestro lugar dentro del, digamos, del sistema mundial, sino también frente a nuestras propias prácticas pedagógicas, nuestras propias prácticas que contribuyen a reforzar las desigualdades. Entonces, creo que nuestra práctica debería partir de aquello que nos incomoda como sociedad y, en ese sentido, cuestionarnos de qué manera estamos nosotros contribuyendo o no para romper con estas desiguales formas de distribución del poder, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del género, el, la cuestión de la desigualdad social, las exclusiones por raza, por capacidades distintas? ¿De qué manera estamos nosotros abordando la complejidad de los problemas sociales a través de respuestas y preguntas que surjan de nuestros propios contextos? ¿Cuál es nuestro lugar en los sistemas sociotécnicos? ¿De qué manera nosotros estamos contribuyendo para reforzar las dependencias tecnológicas? Y también de qué manera estamos nosotros contribuyendo para romper con el lugar de dependencia que tenemos en cuestión de la producción de conocimiento. Creo que algo que pocas veces reflexionamos es que de alguna manera también a través de nuestras prácticas pedagógicas y de las teorías que adoptamos y las metodologías, solemos discutir pocas veces su origen, adoptamos y no somos más proactivos en la generación de respuestas o aproximaciones propias que den mm, de alguna manera cabida a las problemáticas que tenemos. Entonces, cuando hablamos de transformaciones pedagógicas en este contexto, en el contexto actual en el que vivimos, obviamente dominado también por un discurso que está muy cercano a la cuestión de la transformación digital, a la cuestión de la transformación tecnológica, ¿qué pasa con la teoría, ¿no? Y muchas veces tenemos este universo, ¿no?, de ofertas, de aproximaciones, herramientas, métodos que pueden resultar agobiantes para un docente, a lo mejor que está empezando, o incluso para los docentes que ya llevan mucha trayectoria y que a lo mejor piensan que es necesario comenzar a transformar todo lo que hacen para incorporar estos nuevos enfoques. Y para mí, en realidad, como un poco está puesto en esta nube de palabras que hizo nuestro colega Cristóbal Suárez, es comenzar a reflexionar, bueno, ¿qué de esto es lo que nos aporta? ¿De dónde vienen estas propuestas? ¿A qué contextos responden? ¿A qué necesidades? Y realmente pensar si es esto lo que necesitamos o no. Es decir, yo, por ejemplo, cuando comenzó la tendencia del aula invertida, me preguntaba muchas veces e invitaban a estos grandes oradores y expertos en el aula invertida. Eh, Me preguntaba muchas veces, bueno, ¿esto de qué manera nos ayuda a nosotros como docentes? Por el hecho de cambiar una pequeña estrategia dentro del salón de clases um, sin contemplar otras condiciones del contexto. ¿Qué pasa cuando no existen esas condiciones? ¿Qué pasa cuando tenemos otras preocupaciones? Eh, a lo que voy, ¿no? Tampoco quiero decir que no sea una estrategia valiosa en ciertas condiciones o para ciertos fines. A lo que voy es que no podemos adoptar estas
propuestas sin realizar previamente una reflexión personal, comunitaria e institucional acerca de qué aportan estas herramientas. Yo, en lo particular, considero que debemos partir al revés, un poco pensar de cuáles son nuestras necesidades y en función de eso tratar de responder con estrategias propias a qué es lo que necesitamos. Pienso que el cambio de paradigma del que muchas veces se habla tiene que estar atravesado por una reflexión acerca de la práctica pedagógica y, como lo menciona María Caso, hablar de pedagogía sexist. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos con todo este marco, con todas nuestras teorías pedagógicas, pero eso en la práctica no engancha a nuestros estudiantes, en la práctica no genera pensamiento crítico, en la práctica no nos hace responder a nuestras problemáticas sociales y tampoco nos hace ser más felices ni más sensibles a nuestro entorno? Entonces, yo creo que pensar en estas pedagogías sexys como otros esquemas de aproximarnos a lo que ocurre en cada proceso de aprendizaje es una gran propuesta. Y en este sentido también pienso que cuando hablamos de pedagogías emergentes, hay que pensar en toda una complejidad que aborda distintos procesos, distintas fases, distintos niveles que hay que tomar en cuenta. Pienso en distintas estrategias, pienso en los espacios de aprendizaje, en los tiempos de aprendizaje, en los medios de aprendizaje, en los distintos actores involucrados, en los procesos de evaluación que muchas veces no se transforman, es decir, implementamos una estrategia pedagógica hiper novedosa y la evaluación sigue siendo la misma, la acreditación sigue siendo la misma, el currículum sigue siendo igual, los espacios educativos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una, digamos, lo que ocurre, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes, ¿no? Un mega teléfono inteligente que solo usamos para tomar fotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión acerca de estos distintos componentes que deben estar articulados es lo que vengo a discutir con ustedes. Por ejemplo, este ejercicio que se hizo en Madrid en una casa cultural, una actividad de aprendizaje, el escenario, todo este montaje que ustedes ven, fue diseñado por un grupo de urbanistas. Ellos trabajan varios proyectos ciudadanos bajo la etiqueta de Vivero de Iniciativas Ciudadanas, realizan labores sumamente interesantes, pero bueno, para este efecto diseñaron este espacio que, como verán, es un espacio pues polivalente, es un espacio que permite distintas formas de estar, de apropiárselo, que permite distintos tipos de interacciones. Obviamente no está en una escuela, está en la calle, en la ciudad, en un espacio público, y que justamente trata de romper esos paradigmas acerca de dónde debe ocurrir y cómo debe ocurrir el aprendizaje. Después hay otras propuestas que tienen que ver con el propio diseño de los entornos educativos, ¿no? Y estas propuestas un poco más, digamos, asociadas también a visiones sobre que los propios entornos, por supuesto, promueven distintas interacciones, ¿no? Distintas posibilidades de relacionarse y también de ocupar el espacio. Y en este sentido, pensar que los espacios dentro de los entornos educativos deben también ya dejar de ser los mismos espacios, es decir, los mismos salones de clase. Deben ser espacios, como mencionaba hace un rato, polivalentes, espacios de entrada y salida, espacios donde no sean exclusivamente para una cosa, para una actividad, para un solo grupo, sino espacios que permitan distintas formas de ocupación. Después también otra reflexión con respecto a estos procesos de transformación pedagógica es detonar esta reflexión sobre el entorno, es decir, nuestra relación con el entorno natural, con el entorno geográfico, con el territorio, que debe incorporarse como parte de la propia práctica pedagógica.
En este caso está representado una cuestión del espacio, ¿no? De cómo construir espacios de aprendizaje a partir de materiales sustentables, materiales que pueden ser, digamos, trabajados por la propia comunidad y que van a implicar forzosamente una aproximación crítica a nuestra relación con el entorno. Después, como siempre, volver hacia afuera, es decir, tratar de vincular cada vez más nuestro proceso de aprendizaje al afuera. Y en ese sentido, una propuesta interesante, que me parece interesante, que es algo que hemos estado haciendo nosotros, es la de incorporar las metodologías de los laboratorios ciudadanos como una estrategia también de innovación educativa e innovación social al mismo tiempo. Es decir, cómo podemos a través de una metodología participativa y abierta incorporar distintos actores, que pueden ser ciudadanos, pero también pueden ser gobiernos, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, con estudiantes, profesores que estén juntos, no divididos disciplinarmente, no divididos por grados o materias, sino más bien acomunados por una problemática social, ¿no? A la que buscan darle salida. Otra aproximación interesante es la de María Caso, que también plantea el arte como metodología, ¿no? El arte como pedagogía, como una herramienta poderosa para detonar el pensamiento crítico. Y en ese sentido, algo que a mí me parece sumamente relevante es recuperar el lugar del cuerpo, la sensibilidad y los afectos en el proceso de aprendizaje. Hemos cada vez más tratado de borrar, de ignorar el lugar del cuerpo, de borrar los afectos, trabajar bajo este esquema, ¿no? De logocéntrico, el lenguaje, la racionalidad y olvidarnos de todo lo que implica toda la parte emocional, afectiva y de los cuidados, que si lo reflexionamos en nuestros contextos sociales es lo que más nos está haciendo falta, ¿no? Para poder aprender a vivir en común. Luego, otras tendencias tienen que ver con las aproximaciones pedagógicas feministas y que, como bien sabemos, vienen derivadas de la violencia de género que estamos viviendo también en nuestros contextos, una violencia que ya no puede ignorarse y que de alguna manera también debe incorporarse dentro de la reflexión pedagógica. Hablar de pedagogías inestables, de pedagogías dinámicas y por último yo diría también de pedagogías autogestivas. Es decir, nosotros como docentes, no diseñadores de los procesos pedagógicos, sino también los estudiantes, los aprendices que definan sus propias pedagogías, que diseñen sus propios procesos de aprendizaje, sus propias metas, sus propias salidas, digamos, de ese estar en comunidad. Y esta es una de las aproximaciones que planteamos desde la pedagogía de pares, cuando sostenemos que los propios aprendices pueden estar definiendo sus procesos, su manera de organizarse, su forma de ser evaluados y sus propios resultados, es decir, sin que exista interpretación de un docente o de una institución educativa. Y bueno, el último caso que les quería compartir es el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, que va a comenzar a operar desde agosto de 2019. Se trata de un modelo flexible en el que se permite tanto la flexibilidad del currículum como la flexibilidad en la selección de las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Se borran como tal materias, es decir, el currículum no se articula por materias, se articula modularmente con distintas duraciones que pueden ir desde una semana hasta un semestre y que se embonan como, digamos, piezas de un rompecabezas. Este modelo se basa en una propuesta de aprendizaje basada en retos, que no es otra cosa que tomar una problemática social aterrizada en un contexto social específico y que los maestros de distintas disciplinas, digamos, diseñan como parte de una experiencia
Y como les mencionaba, puede ser ofrecida, ya sea en una semana, 2 semanas, 5 semanas, 8 semanas, un semestre o un verano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estudiante tiene la opción de escoger qué tipo de experiencia, qué tipo de reto quiere enfrentarse durante un cierto periodo y, digamos, ir trazando sus experiencias pedagógicas a medida que va avanzando en el currículum. Estas experiencias pedagógicas no están necesariamente articuladas, digamos, secuencialmente, es decir, se rompe la secuencialidad en el sentido de que no va a haber una materia detrás de otra, sino que este acomodamiento modular permite que los estudiantes ajusten sus experiencias de acuerdo a cómo lo estén contemplando. Y bueno, esto era un poco lo que quería compartirles. Por supuesto, estoy a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier información que quieran ampliar al respecto. Muchas gracias.